gratificante tenerlos a todos esta noche para compartir un tema tan importante y de la vida diaria del odontólogo, ¿no? Eh, Cualquier odontólogo, todos en general, hemos atendido en alguna oportunidad un diente retenida, ¿no? Y cuando hemos estado en la mandíbula, no solo terceros molares, primeros molares retenidos, premolares inferiores adyacentes al agujero mentoniano, adyacentes al conducto mentoniano, que es otra cosa, ¿no? Adyacente, pero es otro elemento anatómico diferente. Lo cierto es que el día de hoy vamos a compartir alguna información respecto a ese tema tan importante, ¿no? El día de hoy, también para los que deseen, ¿no? Yo sé que hay alumnos presentes, les agradezco a todos mis alumnos, el comentario no va para ustedes en este caso, ustedes van a compartir muchísima más información dentro del curso. Hay unos alumnos del curso de farmacología de cirugía bucal, que es la costumbre, ¿no? Han sido mis alumnos en farmacología. Y les doy también un cálido abrazo, una gran bienvenida, ¿no? Iba a decir que quienes deseen un libro de diagnóstico clínico de las enfermedades faciales, ¿no? Que es un atlas en realidad, es un atlas de 250 páginas que contiene más de 500 fotografías, ¿no? Sobre diferentes casos clínicos. Si desean, pueden inscribirse, ¿no? Sin ningún compromiso, poner su nombre y su teléfono en el chat en este momento, y el día de mañana, nuestra secretaria, la señorita Milagros Mendocilla, se comunicará pues directamente con ustedes, ¿no? En este caso, vamos a empezar compartiendo algún conocimiento respecto a la forma, a cómo se origina la mandíbula, ¿no? Porque es importante, ya que el trayecto del conducto dental inferior es a veces diferente al que nos han enseñado o hemos aprendido en la universidad, ¿no? Todos hemos aprendido el conducto dentario, el nervio dentario inferior, que es rama del quinto 3, ¿no? Que conjuntamente con la mandíbula, ¿no? Se origina a partir del primer arco branquial, lo cual es cierto, ¿no? No digo que no sea cierto, ¿no? Lo que no es completamente cierto es que se trata de un solo cuerpo, ¿no? Abajo vemos, arriba vemos la distribución del trigémino, abajo vemos la distribución del quinto 3, las ramas terminales, ¿no? Son el nervio dentario inferior y el nervio lingual, ¿no? Son las ramas terminales, ¿no? Y específicamente el nervio dentario inferior es importante el día de hoy, lo estamos viendo abajo a la derecha, junto a mi cabeza, el van dentario inferior, ¿no? Porque clínicamente para nosotros es imposible distinguir si estamos frente a la arteria, frente a la vena o frente al nervio, ¿no? Realmente estamos frente al paquete vasculonervioso. Y este paquete vasculo nervioso, como se ve aquí en el lado izquierdo, una fotografía, un gráfico, ¿no? Un gráfico, perdón, me atoré. Un clásico de la anatomía, como es el libro de anatomía descriptiva, ¿no? Tomo uno del libro Testit, ¿no? Testit en francés, ¿no? Que nos describe pues la distribución del quinto 3, cuyas ramas terminales son el nervio lingual y el nervio dental inferior, ¿no? Y como vemos acá esta descripción muy interesante, el nervio dental inferior ingresa en la mayoría de casos, ¿no? En el 85% de casos, quizá un poco menos, ingresa por el conducto dentario, ¿cómo se llama? El orificio superior del conducto dentario a nivel del spina spex, ¿no? Y en el 20-25% de los casos no ocurre eso, ya que no hay un solo conducto dentario, a veces existen dos conductos dentarios inferiores, al igual que dos nervios dentarios, diríamos uno superior y uno inferior. Porque la historia, ¿no? Y acá vemos la distribución usual, ¿no? Esto del libro de Misch, ¿no? El cual describe las tres distribuciones clásicas o trayectorias del nervio dentario inferior, ¿no? La que está de color amarillo, la superior, la que está más próximo al ápice de los dientes, generalmente por el lado lingual, ¿no? Es un conducto, el conducto dentario es un conducto que contiene un paquete vasculonervioso, ¿no? Que empieza en el lado lingual de la rama ascendente y conforme va descendiendo, se va yendo hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera, para convertirse finalmente, ocupar, perdón, finalmente una posición vestibular cuya rama terminal es el nervio mentoniano, ¿no? En este trayecto, en algún momento se comienza a hacer vestibular, y esto ocurre generalmente a nivel del tercer molar o a nivel entre el segundo y el tercer molar. Es el punto crítico en el cual este conducto se va convirtiendo, va dejando de ser
de trayecto o de ubicación lingual y se convierte francamente en vestibular respecto a las raíces de los dientes, ¿no? La segunda distribución o la segunda posición la está en color verde, en donde se ve un conducto dentario mucho más bajo, ¿no? No es cierto que exista un solo conducto, existe un ramo, un ramillete de elementos nerviosos, ¿no? Que van compartiendo, distribución anatómica, sensibilidad a las zonas adyacentes o alrededor de los dientes, ¿no? Por eso es que el nervio, al igual como ocurría hace algunos años con la endodoncia, donde pensábamos que había un conducto radicular, un conducto principal, ¿no? Y algunos accesorios que eran poco importantes, y después ya pues la tecnología digital a través de la tomografía computarizada ha permitido comprobar pues que existen decenas de conductos radiculares en el caso de la endodoncia, ¿no? Igualmente la tomografía nos ha provisto de una información valiosa en donde podemos hacer evidente, podemos comprobar muchas veces que no existe un solo conducto dentario, sino uno, dos, a veces más, y que pasan desapercibidos, y los doctores con trayectoria en la profesión, hola William, el doctor William Rivero lo visto por ahí, ¿no? Vemos que al aplicar la anestesia, ¿no? La anestesia troncular, mal llamada troncular, lo que ocurre es que ahí no hay un efecto positivo, no hay un efecto anestésico, ¿no? Entonces, no hay un efecto anestésico y uno se pregunta, pero ¿habré aplicado mal la técnica? De pronto la solución anestésica no fue la más adecuada, o cosas que van por el lado patológico, ¿no? Como es una infección adyacente que me pueda que me pueda explicar o hacer entender o comprender que realmente no hubo un efecto anestésico porque ha habido un proceso inflamatorio o infeccioso. Pero lo que no se nos ocurre es que podamos estar frente a una variación anatómica, ¿no? La distribución inferior, la azul, ¿no? Es la descrita por mí también, la distribución baja, es la que nos conviene, nos ponemos muy felices cuando vamos a colocar implantes porque el conducto está muy bajo, ¿no? Está muy lejos del ápice de los dientes, y si hacemos una cirugía de cualquier tipo, pues la vamos a encontrar también muy baja y muy cerca de la tabla lingual, ¿no? Eso es más o menos en términos generales lo que nosotros sabemos del conducto dentario inferior. De tal manera, pues, que este conducto dentario inferior, que acá se ve también ¿cómo se llama? Un corte coronal, ¿no? Un corte coronal en el lado posterior, donde un implante pueda albergarse hacia el lado lingual. El lado lingual es donde se ve esa especie de pancita, ¿no? El lado vestibular es más bien más convexo. Entonces, eso nos puede ayudar en muchos casos a colocar correctamente los implantes, ¿no? O hacer una cirugía en donde el conducto dental inferior está francamente muy lejano, ¿no? Muy lejano del diente que vamos a extraer, como es el diente retenido el día de hoy, ¿no? Pero para saber si la posición del conducto dentario está muy lingual o muy cercana a la raíz del diente que vamos a tratar, la única manera de lograr ese objetivo es tomando una tomografía computarizada, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Dos presentaciones eh, frecuentes del conducto dental inferior. En el lado izquierdo, un conducto dental inferior bien corticalizado, ¿no? Quienes manejan algún tipo de, de software, ¿no? Algún tipo de software de tomografía computarizada para planificación digital, como el Blue Sky, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar el trayecto del conducto dental inferior de una manera muy sencilla, ¿no? Pero a veces resulta que nosotros no hemos identificado claramente ese conducto porque no está bien corticalizado, como en el caso de la derecha. Entonces, por más esfuerzo que uno tenga o que uno haga, es muy difícil en algunos casos identificarlo. La anatomía de la mandíbula entonces es de manera clásica una en la cual el conducto dental inferior está cerca de las raíces de los dientes, ¿no? Pero que una vez que el paciente va perdiendo los dientes, se va produciendo una reabsorción marcada del hueso alveolar en sentido vertical, a tal punto que puede quedar, como en este paciente, el conducto dentario inferior realmente, literalmente encima del rebote, ¿no? Y en lugar de encontrar un conducto dental inferior, lo que encontramos es un canal dental inferior, ¿no? Entonces, este canal dental inferior, imagínense que el paciente tuviera una prótesis removible, una PP, una prótesis total, es el clásico paciente
Y cuando viene el consultorio dice, doctor, la prótesis total que usted me ha puesto me produce dolor en este lado del sector posterior. Entonces el doctor, ¿no? O la doctora coge su piedra, ¿no? Su piedra rosada, ¿no? Desgasta la prótesis, alivia la prótesis y le dice, perfecto, ya no me duele. A la semana siguiente al paciente le duele en otro lado, y en otro lado, y en otro lado, y cada día es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el van dentario inferior en este caso se encuentra superficial. Y si no hemos tomado una tomografía, de pronto se nos ocurre eliminar una hiperplasia, ¿no? Y al momento de eliminar la hiperplasia, pues simple y llanamente hacemos la incisión y producimos una lesión, una parestesia del nervio mentoniano, porque en este caso el nervio mentoniano está superficial, está encima del reborde, ¿no? Son formas anatómicas, de repente dirán es raro, yo diría que no es tan raro, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen una atrofia severa de la mandíbula, ¿no? Esa es la tomografía en corte, del mismo paciente en corte, con cortes transversales, coronales, perdón, ¿no? Kepler, ¿no? Dentro de muchos trabajos de investigación que hizo, ¿no? Saben ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, para extraer un diente retenido, un tercer molar, es un deber del odontólogo indicar una radiografía periapical, panorámica y una tomografía, ¿no? En nuestro medio tenemos nosotros la costumbre de deberíamos tener la costumbre, deberíamos, por lo menos, de indicar una panorámica. En muchos casos, el colega, el odontólogo, se satisface, se conforma, se conforma con la periapical y no ve más allá de lo que la periapical le muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hizo Kepler, dentro de muchas cosas, fue establecer algunos criterios para poder saber en qué casos la panorámica es el punto de partida para una tomografía computarizada, ¿no? Y en qué casos de pronto la tomografía no nos ayuda significativamente, pero en el caso de los americanos, ellos tienen la obligación de tomar la tomografía. Y nuestro medio decía que no es una obligación, no es una norma, ¿no? Pero es una sana costumbre que tenemos nosotros que saber, ¿no? Por ejemplo, Kepler estableció, entre otras cosas, o encontró entre su casuística que la localización del conducto dentario inferior se comienza a convertir en vestibular a nivel a nivel de la raíz distal del tercer molar inferior. Eso puede variar en peruanos, es cierto. Por eso que es importante no conformarnos también con lo que dice la literatura, ¿no? Con lo que dice la evidencia científica. Dice, doctor, el 99.9% de, no sé, del conducto dental a nivel del primer molar se encuentra en vestibular. Y mi paciente es el 0.01%. Entonces, no tengo yo la seguridad, la certeza, ¿no? Que no pueda evitar, que no pueda producir un daño de repente accidental durante la cirugía. ¿Y qué le voy a explicar a mi paciente? Usted es parte del 0.01 y bueno, pues aguántese con la parestesia durante toda su vida. Eso no es correcto, ¿no? Por eso es importante que nosotros utilicemos de manera regular, sobre todo cuando encontremos algunas características que voy a compartir dentro de unos minutos, ¿no? Este, cuando es que necesariamente tenemos que pedir una tomografía computarizada y no conformarnos solamente o no quedarnos solamente con la panorámica, ¿no? También es importante recordar una cosa, está muy de moda entre los radiólogos, no sé si habrá algún radiólogo entre los presentes que me disculpe el comentario, pero acá en el Perú es muy frecuente que el radiólogo dice, ¿quiere usted la tomografía o la radiografía con informe o sin informe? Que le estoy mandando una tomografía hemos de que hacer una tomografía con un técnico de radiología o le estoy mandando a un especialista en radiología que nos va a brindar ese servicio. Porque si fuera un técnico, ¿para qué le voy a pedir informe, no? Entonces, el informe es un deber del radiólogo. Yo no sé por qué están condicionando el informe si me pagas más o me pagas menos, ¿no? Eso es algo que ustedes como profesionales odontólogos generales, que es la mayoría que está presente en esta clase, es importante que ustedes realmente tengan el informe conjuntamente con la radiografía, ¿no? Que pueden tener cosas de repente a veces repetitivas, reiterativas, de repente poco significativas para el tratamiento que ustedes van a hacer, pero tiene que estar ahí, ¿no? Yo fui testigo de un caso, ni más de un caso, en el cual por X razones el dentista terminó pues en Poder Judicial, ¿no? Y cuando pidieron el informe, él no tenía el informe radiológico, no había una lesión del nervio dental. Y cuando va a presentar su documento, a rendir su manifestación,
Él no tenía ningún apoyo, ningún soporte. Cuando citan al radiólogo, él tenía su informe, ¿no? El informe, lógicamente, coincidía con todo lo que había ocurrido. La pregunta es, ¿y por qué no lo dijo cuando tenía la obligación o el deber de presentar el informe, ¿no? Hasta podría pensarse que lo he elaborado a raíz de la denuncia, de la queja. Entonces, el que quedó desamparado fue el odontólogo general. ¿Por qué? Porque no exigió el informe, ¿no? Y el informe no lo va a pagar el dentista, el informe lo va a pagar el paciente. ¿Y por qué? Porque es una herramienta importante para la seguridad del paciente. Este es un trabajo de investigación, ¿no? En el que trata de establecer una correlación entre los hallazgos radiográficos, ¿no? Los panorámicos, perdón, porque la panorámica no es una radiografía, es una tomografía, es una politomografía, ¿no? Entre la panorámica y la tomografía computarizada con cabezal tipo COMPIC, ¿no? Para establecer en qué en casos había coincidencia y se observa pues que existe una correlación bastante marcada entre los hallazgos radiográficos y los hallazgos tomográficos. Otra cosa importante aquí es que en la mayoría de casos a nivel del tercer molar, el conducto, o en el 57% de casos, el conducto se encontraba hacia el lado, hacia la tabla lingual, ¿no? O más cerca del lado lingual. Eso también es importante, pero estadísticamente es relativo, ¿no? Bueno, al revés, es importante estadísticamente, pero en la clínica es relativo, porque el paciente, miren, puede ser parte del 50%, 54%, pero 40% es un montón, ¿no? Por eso es que todas estas cosas tenemos que tomarlas nosotros solamente como una cuestión referencial, una cosa referente, ¿no? Ahora, este es otro trabajo donde también trata de identificar si el conducto dentario inferior se encuentra más hacia el lado vestibular, más cerca de la tabla vestibular o palatina, ¿no? Entonces aquí encuentra, dice que en muchos de los casos, este conducto dentario estuvo localizado en el 66% de los casos distal al tercer molar, ¿no? Y en contacto con el canal, con el canal mandibular, ¿no? Esto significa, pues, que ya a nivel del tercer molar también coincide ese trabajo, ya el tercer molar, el conducto dentario inferior se encuentra hacia el lado vestibular. Cuando nosotros revisamos la anatomía comparada, que es otra cosa, es otra herramienta importante de diagnóstico, quien habla durante años, bueno, he tenido una colección, ¿no? de mandíbulas de diferentes especies, ¿no? En los cuales desde el año 1995, 96 en la Universidad de Villarreal, hemos trabajado estos temas sobre la forma, el trayecto del conducto dentario inferior en diferentes especies, ¿no? Esta, por ejemplo, es la mandíbula de un majás, ¿no? El majás es un roedor de la selva, es el famoso cuy de la selva, que nos permite ver varias cosas, ¿no? En principio acá vemos la foto de la mandíbula, abajo el diagrama que muestra dos conductos dentarios, uno superior y uno inferior. El inferior va a nutrir, ¿no? Y va a irrigar y va a dar sensibilidad al incisivo inferior, que es el único diente que crece durante toda la vida de estos roedores, ¿no? Y en general de la mayoría de roedores, ¿no? La mayoría de roedores, el incisivo inferior crece durante toda la vida del animal. Se desgasta y sigue creciendo, se desgasta y sigue creciendo. Bueno, pues tiene su propio conducto dentario, ¿no? Entonces, en estos animales existe un conducto dentario superior y un conducto dentario inferior. Y arriba a la derecha está la mandíbula del mismo animal que ha sido canalizado con un alambre para verlo finalmente en la fotografía, ¿no? Lo que vemos en la fotografía. Y la imagen de abajo que salió un poco que salió cortada era para mostrar la mandíbula de un pez, ¿no? Un mero rojo, ¿no? Hermoso, que como me acuerdo lo compré en un supermercado. Y luego dice que hice la disección, la recuperación, ¿no? De la mandíbula, que es cartilaginosa, y finalmente me quedé con tres partes en cada lado, ¿no? Tres huesos que componen la mandíbula en el mero rojo, ¿no? Y en los peces cartilaginosos. Un, me- un, este, una parte de la mandíbula era anterior, donde están los dientes y el conducto dental inferior, que desde el punto de vista de la anatomía comparada, y eso lo van a encontrar en cualquier libro veterinario, se le llama el hueso mandibular, ¿no? Luego existe un segundo componente, un segundo hueso, que incluye a la rama ascendente y a la apófisis coronoides, ¿no? Una parte del ángulo de la coronoides, que se le llama el hueso angular, ¿no? Y el tercer componente de la mandíbula, de la hemimandíbula, digamos así, es el que origina, ¿no? O el que da origen
el que da origen ¿cómo se llama? Tengo que apagar el micrófono, que se le escapa. Ya. Que da origen a la articulación temporal, el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Y ahí es cuando uno entiende por qué el cóndilo de la mandíbula en el ser humano y todas las especies de mamíferos, en todas las especies animales en general, tiene una osificación de tipo endocontral, ¿no? Se origina a partir de un cartílago que después se osifica, se convierte en hueso, ¿no? Y el resto de la mandíbula, incluyendo la zona del cuerpo de la mandíbula, tiene más bien una osificación de tipo intramembranoso, ¿no? Es decir, pasa directamente a la forma de hueso final, ¿no? De hueso maduro. Esto es importante porque no sé por qué sucede eso. Es que la mandíbula, doctores, no se forma a partir de una hemimandíbula derecha y una hemimandíbula izquierda, eso no es cierto. Se forma a partir de tres huesos, ¿no? Tres huesos en el lado derecho y tres huesos en el lado izquierdo, que durante el proceso de embriogénesis se unen y en el ser humano, entonces el ser humano nace ya pues con una sola mandíbula, ¿no? Es decir, un solo cuerpo, mejor dicho, ¿no? Pero originalmente también tuvimos nosotros en una etapa fetal precoz tres huesos en el lado derecho y tres huesos en el lado izquierdo. Y tuvimos también originalmente dos conductos dentarios inferiores, uno superior y uno inferior, ¿no? Un investigador chileno ya hace más de 20 años, Chávez Lomelí se llamó, hizo la canalización de la mandíbula de un grupo de fetos. Y lo que encontró, ¿no? Fetos creo que eran de 20 semanas, 24 semanas, ¿no? De intrauterina, y lo que encontró Chávez Lomelí fue que el feto contenía dos canales dentarios, uno superior y uno inferior. El inferior que daba irrigación a los dientes anteriores, deciduos, ¿no? Y el superior que daba origen a lo que sería posteriormente los molares, ¿no? Los molares deciduos. Esto es coincidente, o esto coincide con lo que vemos en estos animales, conducto dentario superior y conducto dentario inferior. De ahí, y ahí está la explicación del por qué muchas personas, entre el 22 al 25% de las personas, nacen con dos conductos dentarios, superior e inferior, ¿no? O sea, no es una mutación genética, no es alguien que esté involucionando, no es una invasión extraterrestre, lo que está ocurriendo es simple y llanamente evolución biológica, ¿no? Un proceso biológico, perdón, ¿no? Y que da como resultado, pues, que cuando un grupo de personas cuando son adultos, hasta, ¿no? Cuando nacen y se convierten en jóvenes y después en adultos, mantienen esta distribución anatómica de tener un conducto dentario superior, como vemos aquí, y un conducto dentario inferior. Y a la derecha, es otro trabajo de investigación que hicimos en la universidad con un grupo de doctores, de bachilleres en ese entonces, se ve que esta mandíbula, al ser canalizada con un alambre, muestra efectivamente dos conductos, un conducto superior y un conducto dentario inferior, ¿no? Por eso es que cuando ustedes revisan el libro de anatomía de Aprile menciona, ¿no? Que existen hay pacientes que tienen dos agujeros metonianos. ¿No? ¿Y por qué tiene dos conductos, agujeros metonianos? ¿Por qué? Porque seguramente, ¿no? Habría personas que tienen dos conductos dentarios inferiores. Lo que sucede es que el libro de Aprile ha sido escrito pues en la década de los 50, si no mal no recuerdo. El libro de Testida ha sido escrito en 1899, la versión en castellano, en la traducción en español, es del año 1901, tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo no existía tampoco, ni siquiera radiografía, ¿no? Todos eran, eh, ¿cómo se llama?, estudios anatómicos, ¿no? Y abajo, aunque está mal pintarrajeado, ¿no?, es el resumen de un trabajo de un investigador canadiense llamado Osenberg, ¿no? Osenberg en el año 1980 estudió en dos poblaciones aisladas, una de esquimales y otra de pieles rojas de Norteamérica, en Canadá, y lo que encontró fue que en muchos casos, estas personas, 22% de los casos, tenían el ingreso de un conducto dentario accesorio en la base del cuello del cóndilo, ¿no? Y eso le llamó el conducto de la cresta temporal, así lo llama Osenberg, ¿no? Entonces, esto significa que ya en el año 1980 Osenberg describía la existencia de un canal accesorio, ¿no? Por eso es que, saliéndonos del tema, la tendencia a aplicar anestesia del nervio dental inferior se ha hecho cada vez más alta, ¿no? Era baja con la técnica indirecta de Halsted del año 1848, si mal no recuerdo, fue más alta con la técnica directa
de Archer en la década de los 40 del siglo pasado, y se hizo más alta en el año 1980 con la descripción de la técnica de Go Gates, ¿no? De George Go Gates en Melbourne, en Australia, ¿no? Para tratar de contrarrestar justamente la existencia de estos conductos dentarios que se encuentran más arriba, ¿no? Más arriba y por delante de la espina de Spiegel. Es decir, ese segundo ramo no ingresa por el conducto dentario inferior a nivel de la espina de Spiegel, sino más adelante y más arriba. Y cuando aplicamos anestesia, el paciente siente la sensación de anestesia, pero cuando manipulamos el tejido le duele porque el otro nervio ha ingresado por otro lugar, ¿no? Esas son explicaciones interesantes que han sido corroboradas posteriormente por estudios anatómicos en tomografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de un caso raro del nervio bucal, ¿no? Una fenestración, porque la tomografía muestra que efectivamente en la zona vestibular se ha producido en este caso el ingreso de un ramo accesorio, ¿no? Ahora vemos muchas cosas más que lo que veíamos antes cuando no existía la tomografía, es decir, no ha aumentado la frecuencia de estos casos, siempre los hubo, pero no los podíamos estudiar, no los podíamos describir, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de las ramas del canal mandibular, ¿no? Utilizando una tomografía Combin, ¿no? Para ver, por ejemplo, en el lado izquierdo un pequeño conducto dentario que corre paralelo al conducto principal, ¿no? Y aquí en la foto de la derecha que nos indica la flecha, muestra el ingreso de un conducto que se une finalmente con el conducto principal a nivel de la zona retromolar, ¿no? Vemos, esas son cosas que son cada vez más frecuentes, ¿no? Acá vemos también al lado izquierdo cómo del conducto principal sale un conducto secundario, eso se llama conducto bífido. Y el conducto bífido es aquel en el cual hay un conducto principal que se parte en dos, o fueron dos que se unieron en uno, pero al interior de la mandíbula, o también, como se ha descrito, casos de un conducto dental inferior que se abre en dos y luego se vuelve a unir en uno, ¿no? Son curiosidades que solamente lo podemos ver claramente en la tomografía, ¿no? Entonces, existen diferentes distribuciones anatómicas que salen fuera de lo normal. Eso trabajo de investigación también desde el año 2019, un poco antes de la pandemia, donde muestran diferentes descripciones de formas y trayectos de los conductos dentarios. Arriba vemos en el A un conducto bífido, ¿no? En el B también es un conducto bífido, pero de otra manera que se abre en dos. En el E vemos un conducto accesorio independiente para un solo diente y, y así podemos ver una infinidad de formas que las vamos a corroborar solamente mediante el estudio tomográfico, ¿no? Acá el estudio tomográfico también indica con las flechas el ingreso de un conducto por la zona retromolar que se une finalmente al conducto dentario principal, ¿no? Y con esto encontramos un montón de estudios, ¿no? Que no son nuevos, pero que se los tenemos que enseñar a los chicos de pregrado, porque ellos no pueden egresar con la idea con la descripción de Testí del año 1899, ¿no? Porque una parte importante, uno de los problemas principales que existen en pregrado es justamente que los profesores de básicas suelen utilizar libros que, ¿cómo se llama? Como si fueran Biblias, ¿no? Es decir, los clásicos, dicen, ¿no? O sea, como si el mundo no hubiera evolucionado, ¿no? Por eso es importante nosotros que tenemos, quienes hacemos docencia, que hagamos las cosas de una manera, de un modo diferente, ¿no? No se trata de enseñarle a los alumnos a revelar radiografías cuando las radiografías ahora son digitales, ¿no? Ya no se revelan, ¿no? Las radiografías se imprimen, ni siquiera se imprimen, las vemos mediante el RBG directamente con una calidad superior y menos radiación, la vemos claramente en nuestra computadora, ¿no? Entonces, estas son diferentes descripciones, no me voy a detener mucho en esto, pero está documentado ampliamente la distribución, ¿no? Incluso hay clasificaciones, la distribución anatómica del conducto dentario inferior y sus distintas variaciones que pueden ser identificadas, ¿no? Ojo, pueden ser identificadas mediante la tomografía computarizada. En este trabajo de investigación vemos, por ejemplo, que dice canal mandibular bífido y retromolar han encontrado en el 17%, ¿no? De los casos. El 17% no es poca cosa, ¿no? Es una cantidad, un número bastante interesante. Incluso encuentran canales dobles, o sea, conducto dentario superior e inferior, tres canales dentarios superior, medio e inferior. Existe una variedad tremenda. No quiere decir que todos van a tener lo mismo, ¿no? El conducto mentoniano es diferente, no es diferente, es una entidad, sí, es una estructura anatómica
distinta el agujero, ¿no? Nosotros buscamos el agujero, pero no buscamos por dónde va el conducto. El conducto usualmente aparece o nace aproximadamente 8 a 10 milímetros por distal del agujero, ¿no? Entonces, es posible que podamos lesionar algún elemento neural o vascular porque vemos al agujero mendoniano, pero no vemos al conducto, ¿no? Entonces, en este caso vemos una mandíbula totalmente atrófica, ni siquiera es totalmente, sino, digamos, será un 80%, pero ya se ve que los agujeros mentonianos están apareciendo más arriba, no porque estén subiendo, sino porque la reabsorción del hueso los deja superficiales, ¿no? Y como los nervios mentonianos son estructuras estables, ¿no? Cuando el hueso se reabsorbe, puede suceder, como hemos visto ya anteriormente el día de hoy, conductos dentarios que se encuentran ya superficiales, igual que el agujero mentoniano, ¿no? Entonces, arriba a la izquierda está la descripción clásica del agujero mentoniano, ¿no? El agujero en el ápice entre el segundo y primer premolar, o a veces, en este caso es inusual, está más atrás en el segundo premolar, ¿no? Acá en la fotografía de la derecha, encima de mi cabeza, vemos que el agujero mentoniano, este de aquí, se encuentra por mesial de la raíz mesial, valga la redundancia, al nivel de la raíz mesial del primer molar, ¿no? Está más atrás. Y en la foto de abajo a la izquierda es de una paciente que venía, es un paciente del hospital de policía cuando yo trabajaba en el hospital, que venía constantemente porque sentía dolor en esa zona porque le presionaba la prótesis. A nadie se le ocurrió en ese momento tomarle una radiografía periapical, ahí está, se la tomé, y ahí está. Y el resultado es que el agujero mentoniano está casi superficial. Entonces, eso no es un quiste, es el agujero mentoniano. Y cada vez que la pobre señora masticaba, hacía presión con la PPR, simplemente comprimía el nervio dental, el nervio mentoniano, y el dolor pues era tremendo, ¿no? No tenía neuralgia, no tenía nada de esas cosas. Entonces acá vemos una mandíbula déntula donde el conducto, el agujero mentoniano se encuentra pues en una posición todavía baja, ¿no? Respecto a la cresta del reborde, ¿no? Y es que el conducto mentoniano no necesariamente se viene hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera. Tampoco se trata que pensemos que es un conducto recto. Es un conducto que tiene una forma de letra S, ¿no? En algunos casos aparece, como se ve acá, con un callado, o sea, es sinónimo de bastón, ¿no? Forma de un bastón, de tal manera que el conducto sale hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia atrás, pero hacia vestibular. Y podemos lesionarlo durante una cirugía, sea de colocación de implantes o sea durante la extracción de un diente retenido, ¿no? Vamos a pasar esto, esta no nos interesa mucho. Bueno, acá se ve tres ubicaciones distintas del agujero mentoniano, baja, la que nos enseñaron en la universidad, pregunta de examen de fin de año, ¿dónde está el agujero mentoniano? Doctor, está entre el ápice del primer y segundo premolar a unos 3, 4 milímetros por debajo del ápice. Sácale el diente sin ningún problema, está abajo. Pero vemos que no necesariamente tiene esa forma, ese trayecto, ni esa distribución. Entonces tenemos que localizarlo en la tomografía computarizada. Y es más, lo que muestra este trabajo, este cuadro a la derecha, es que la forma y trayecto del conducto mentoniano no necesariamente es igual en el lado derecho y en el lado izquierdo del paciente, ¿no? Todas esas variaciones pueden darse, ¿no? No es para que ahora salgan pues psicoseados, ¿no? Pero tenemos simplemente que leer lo que dice la panorámica, por lo menos, y en algunos casos pedirle una tomografía. Entonces, lo que aparece en el lado izquierdo no necesariamente ocurre en el lado derecho, ¿no? Esta es la distancia del agujero a otro. Y el agujero de Humphrey, ¿no? Es el nombre que le atribuye, que le dan en el libro de Aprile, ¿no? Al paciente que tiene un agujero mentoniano doble, dice, agujero mentoniano doble, agujero de Humphrey. Y hasta donde yo recuerdo, aparece esto en el libro de Aprile, pero no aparece en el testículo, ¿no? Y como a veces algunos profesores toman los libros como la Biblia, entonces no leen uno, leen el otro, incluso ni siquiera conocen, ¿no? ¿Qué cosa es el agujero de Humphrey, ¿no? El agujero de Humphrey, entonces, el agujero mentoniano accesorio, ¿no? Que usualmente es reflejo de un conducto dentario doble también, ¿no? Entonces, habría que ahondar en la investigación en qué casos coincide, si hay una correlación
entre el número de conductos dentarios dobles y los agujeros de Humphrey, o sea, los agujeros mentonianos dobles. Es parte de un trabajo que todavía estoy buscando información. Si alguien tiene alguna información y la puede compartir, en buena hora, ¿no? Entonces, el paciente tiene dos agujeros mentonianos. Puede estar uno encima del otro o uno por delante de otro, como se ve acá también, y ya la tomografía es otra cosa. Ya en estos tiempos tenemos como gran aliado a la tomografía computarizada. Entonces Kepler, al que mencioné el inicio, ¿no? Al inicio, perdón, tomó como referencia todos aquellos pacientes que él había encontrado que en la clínica, al momento de hacer la cirugía del tercer molar, tuvo contratiempos con algún elemento vascular, la arteria, la vena, o neural, es decir, con el nervio dentario inferior. Es decir, cuando hizo la cirugía, hubo sangrado porque lesionó la arteria, la vena, o el paciente tuvo parestesia. Y ese grupo de pacientes, a partir de ese grupo de pacientes, estableció estos parámetros, que a mí me parecen muy importantes. Para él, ¿no? Para Kepler, son los criterios imagenológicos para ver en qué casos hay una relación estrecha entre el conducto dentario inferior y el tercer molar, ¿no? Pero para nosotros, en el Perú, yo lo interpretaría como que en qué caso, responde a la pregunta, en qué caso, doctor, la panorámica no es suficiente y debo pedir una tomografía, ¿no? Dice, por ejemplo, incremento del ancho del conducto dentario cuando se cruza con el diente, ¿no? Es decir, cuando está a nivel del tercer molar, de pronto el conducto se ancha demasiado. O lo contrario, se achica demasiado. El segundo, me parece importante, acá hay algo que no describió, que lo voy a puntualizar al final, pero acá la pérdida de borras quiere decir que vemos el techo, el piso del conducto y el techo desaparece. Y desaparece justo, se borra justo cuando pasa cerca al diente retenido. No me refiero solo al tercer molar. Puede ser el tercer molar, puede ser un premolar retenido, puede ser una primera molar. Cuando el primero, segundo y segundo molar se encuentran retenidos, muchas veces se encuentran bien abajo. La suerte es que en la mayoría de casos el conducto dentario inferior se encuentra lingualizado y no tenemos ningún problema, ninguna complicación durante la cirugía, ¿no? Después, cuando el conducto cambia de posición, y la primera pregunta que uno se hace es, ¿el diente retenido cuando comienza a erupcionar puede desplazar al conducto dentario? Y la respuesta es un tajante, un rotundo no, ¿no? Y el rotundo no es por una razón muy sencilla. El que llegó primero al sitio fue el conducto dental inferior y su contenido. El diente comenzó a aparecer, a desarrollar después. Esa es una. Pero lo más importante aquí es que la presión del vaso sanguíneo evita que un diente, hace que un diente pueda cambiar de erupción. Eso se ha visto, eso lo vio, ¿cómo se llamó? Sutton, ¿no? El doctor Sutton, un profesor australiano, que pasando, visitando un museo, ¿no? Encontró fue a visitar el lado y se encontraba un cráneo que le llaman el cráneo de Keylor, encontrado por el doctor Keylor, que en algún momento se pensó que era el eslabón perdido, ¿no? Después se dieron cuenta que no era tan antiguo, ¿no? Pero este cráneo de Keylor tenía algo que no tenían otros cráneos. Este cráneo tenía dos mesodens. El cráneo de Keylor tiene dos mesodens. Y Sutton, que fue al museo a visitarlo, se dio cuenta de eso. Entonces pidió la autorización para tomar radiografías, ¿no? De ese caso. En ese tiempo, no, esta es la década de los 50, 60 del siglo pasado, no había tomografía. Entonces Sutton le tomó periapical, le tomó cruzal, que hizo un trabajo de descripción muy bonito, pero lo más importante de Sutton es que en un trabajo, hizo, de parte de la investigación, fue tratar de explicar por qué los mesiodens se encuentran alejados de los dientes incisivos, ¿no? Y generalmente erupcionan hacia arriba y hacia atrás. Es decir, lo vemos en la panorámica, está en medio de los dos incisivos, pero en realidad está detrás, está en medio, pero está por detrás, muy lejos hacia el lado palatino. Entonces, él esbozó una teoría, ¿no? Hizo toda una descripción de cerca de 20 teorías de la erupción y no encontró una explicación del por qué los mesiodenses van erupcionando hacia atrás y hacia arriba. Lo único que encontró fue la cercanía de estos dientes con el van nasopalatino. Entonces encontró unos trabajos previos, de investigación previos, que demostraban que cuando un ramo anatómico, un vaso sanguíneo, perdón,
da un ramo y este se acerca al ángulo recto, ¿no? El vaso más pequeño, el ramo secundario, tiene mayor presión arterial que el más grande, ¿no? Algo inusual, porque uno tiene la idea que el vaso sanguíneo que tiene más calibre tiene mayor presión arterial. No, cuando hay un ramo arterial que nace de otro y este nace en un ángulo cercano a 90 grados, entonces se produce una mayor presión vascular y por lo tanto todo lo que está a su alrededor lo desplaza, ¿no? Entonces, Sutton dijo, posiblemente la explicación más racional para comprender, para entender por qué el mesionén se va hacia arriba y hacia atrás es porque se encuentra muy cerca la arteria nasopalatina y esa presión vascular hace que el diente comience a calcificarse hacia otro lugar alejado de donde está el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, la presión de la arteria dentaria inferior puede ser tal, podría ser tal, ¿no? Que cuando hay un diente, un tercer molar cercano, usualmente el diente se calcifica alrededor, ¿no? En los contornos de la arteria, ¿no? Pero no la desplaza. Por eso es que el conducto dentario, salvo que genéticamente sea así, no se desvía grandemente su trayecto, ¿no? Y es más bien que el diente comienza a calcificarse alrededor del conducto dentario y vamos a encontrar, como vamos a ver un par de casos, terceros molares que tienen el van dentario inferior, la arteria dentaria inferior, el nervio dentario inferior, por en medio de la furca, ¿no? Esa es una explicación. Y antes que me quede toda la noche conversando sobre eso, quería decirles lo siguiente. Lo que no está acá es el espacio periodontal del diente retenido. Cuando nosotros sospechamos de la cercanía extrema del nervio dentario inferior y algún diente retenido, si nosotros no vemos nítidamente el espacio periodontal del diente, ese caso, ese paciente debe tomarse una tomografía para descartar la cercanía del dentario inferior, ¿ya? Pero si vemos un diente retenido que está incluso superpuesto con el dentario inferior y la panorámica, pero vemos que el espacio periodontal está conservado, con casi seguridad, con casi certeza, ese diente está alejado del conducto dentario inferior y solo se trata de una superposición con la radiografía, ¿no? Entonces, como le decía hace unos minutos, es importante, ojo, es importante que ustedes revisen la panorámica concienzudamente, por un lado, y por otro lado, tengan el cuidado de indicar en algunos casos la tomografía, ¿no? Entonces, la invitación también nuevamente es que aquellos doctores que deseen este libro de diagnóstico clínico de las enfermedades, anoten su nombre o su teléfono en el chat y el día de mañana nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que observar en la panorámica para indicar una tomografía? Ya estamos en el Perú, por si acaso, estamos en el Perú. Ya no estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Chávez Lomelí en Chile, estamos en el Perú, ¿no? Lo que tenemos que hacer es verificar si el espacio peridental o periodontal, ¿no? Del diente retenido se encuentra intacto o no está muy claro, ¿no? Dice el doctor Harris, el espacio periodontal cambiante del tercer. Sí, exacto, Harris, es clave. Si ustedes ven el espacio periodontal conservado, tengan casi la seguridad, casi la certeza que no hay cercanía, ¿no? Pero cuando está borrado, desaparece, duda, tomografía, ¿no? Otra es la desaparición del conducto dentario, otras son las raíces muy dilaceradas en el ápice, un ápice que de pronto se vuelve un gancho, ¿no? Ese es sospechoso, ¿no? Raíces muy diversas en el ápice. Estrechez del conducto dentario, le dije hace un rato, o se adelgaza demasiado o se amplía, se ensancha demasiado, ¿no? Los dos extremos pueden ser indicativos de una relación cercana, ¿no? Y el 5, bueno, ya lo dije, es lo contrario de la estrechez, es una amplitud extrema o amplia del conducto dentario inferior. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, gracias, doctor. El doctor Julio Rodríguez está anotando para recibir su libro el día de mañana y se está comunicando la señorita Milagros, ¿no? También quería decirles que aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos una molar, una tercera molar que yo extraje hace ya muchos años. Me llamó la atención la forma, ¿no? La forma del diente, muy rara, voluminosa, globular, etcétera, ¿no? Y me la guardé.
pero no guardé la periapical, no guardé la panorámica del paciente, ¿no? Por supuesto, ese entonces, año 2000, 2001, indicaba la tomografía solamente de manera muy, pero muy puntual, ¿no? Pero esta paciente es una dama, ¿no? A quien yo le extraje el tercer molar. Después de extraer el diente, vino a los 3, 4 días y me dice, doctor, después de la extracción que usted me ha hecho, estoy contenta, no me duele, no se me ha hinchado, estoy tranquila. El único pequeño problema que tengo es que mi labio sigue adormecido, ¿no? Entonces, como había guardado la molar, ¿no? La saqué y me encontré con algo que no me había percatado al principio, ¿no? Que no, tampoco no es tema de culpabilidad, ¿no? Y es que aquí se ve claramente el trayecto del conducto dental inferior, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero qué maravilla para mí, que estoy conservando esta molar. Pero qué desafortunado es para la paciente que quedó con una parestesia felizmente temporal, ¿no? En el medio vemos una panorámica en donde el conducto está acá, llega donde está el tercer molar, desaparece y vuelve a aparecer, indicativo de una cercanía probable del conducto dental inferior. En este caso, vamos a ver después, en la tomografía el conducto pasaba exactamente en la furca del diente retenido, ¿no? En la furca del tercer molar. Y esta molar que está acá arriba, yo extraje la molar de esta paciente, yo vi el conducto del paquete báculo nervioso en la boca del paciente, lo vi, ¿no? Y le dije a mi asistente, mira, te presento al van dental inferior, un tremendo conducto dental, extraje el diente, y después de que extraje el diente lo limpié y vi que había un hueco, ¿no? Es decir, esta paciente tenía, y no me había percatado en la tomografía, que tenía tenía dos conductos dentarios, uno superior y uno inferior. Entonces yo rompí el dentario superior y la paciente se quedó con el dentario inferior, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco la historia de esta paciente en unos minutos. Y según Gracias, Patricia. Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. La doctora Patricia Pardo Angulo, desde la ciudad de Ica, ¿no? Ella es profesora de cirugía en la universidad, en la única, ¿no? La Universidad Nacional de Ica. Bienvenida, Pati, muchas gracias. Entonces, según Sedon, un neurólogo, un médico famoso del siglo pasado, miren, estamos hablando del siglo pasado como si fuera pues lejano, ¿no? Alguna cosa así. Gracias, Patricia, un abrazo. La verdad es que cuando se lesiona el van dental inferior o cualquier paquete báculo nervioso, o podemos lesionar un nervio o podemos lesionar los vasos. Lo peor que puede ocurrir es que lesionemos los vasos, ¿no? Y se produce una hemorragia de tal magnitud que el paciente incluso podría morir por un shock hipovolémico. En el caso del nervio, al lesionar, se puede producir una lesión parcial llamada neuropraxia, cuando rasgamos solo la vaina mielina, una axonomesis cuando se rasga la vaina mielina y una parte del axón, o una neuroanmesis cuando lo seccionamos por completo, ¿no? En donde la gravedad del problema va a ser mayor o a largo plazo, incluso en algunos casos el nervio, la función neural no se recupera. Entonces, la forma normal en que, ¿cómo se dice? La anatomía normal de un axón es la que se ve aquí, ¿no? Parece una salchicha. El axón es único, central, ¿no? Es un filamentoso, ¿no? Pero está recubierto por una vaina de una proteína llamada mielina, ¿no? Que en algunas zonas es más gruesa y en otras zonas es más delgada. Cuando lesionamos esa vaina mielina, se produce un daño temporal. Cuando lesionamos la vaina mielina y rasgamos el axón, se produce un daño que puede ser hasta irreversible, aunque no se produce anestesia. Y cuando lo cortamos profundamente, o totalmente, perdón, ya no se produce parestesia, sino se produce anestesia, ¿no? Y también se puede producir lo que se llama una degeneración walleriana, una patología descrita por Waller, ¿no? En donde la lesión del axón es tal que se produce una desmielinización, quiere decir que el proceso es irreversible, el paciente va a quedar toda su vida con una parestesia. Entonces vamos a ver algunos casos, ¿no? Para ir avanzando un poco en la clase. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, me da gusto ver tantos participantes el día de hoy en un tema que es general, que a veces no le damos importancia, pero es muy, pero muy importante, ¿no? El día de hoy creo que vamos a salir con la conciencia clara, ¿no? Con la conciencia clara, con la conciencia clara, que tenemos que recurrir en muchos casos a una tomografía. Esto es una periapical. Aquí se ve una molar con una patología llamada geminación, ¿no? Una geminación de un tercer molar. Pero el conducto dentario es muy ancho.
bastante ancho. Este paciente viene a extraerse el tercer molar, no sé para qué, ¿no? Su problema es otro, ¿no? Tiene un dolor articular, un dolor miofascial, pero dicen, como es a veces común, dicen, vaya, es el cirujano para que le saque el tercer molar, él le va a resolver el problema, ¿no? Muchas veces se trata de dolores articulares, dolores neuromusculares, ¿no? Y en este caso el problema no tiene nada que ver con el tercer molar. Pero lo que me llama la atención es que el conducto dental inferior corta la molar y no se ve claramente el conducto dental inferior, ¿no? Lógicamente yo no les traje el diente. Y en el lado izquierdo peor, ¿no? Está más bajo el diente. Podría ser el nervio, perdón, que el van dental inferior esté hacia el lingual y el diente esté hacia vestibular, ¿no? Pero habría que tomar o pedirle una tomografía computarizada, ¿no? Aquí dos casos, ¿no? En el lado izquierdo, en la universidad, vemos el piso del conducto dentario y el techo viene por aquí como una línea de color blanco y finalmente desaparece. Desapareció porque el tercer molar que estaba bajo, ¿no? este, fue extraído mediante una osteotomía muy amplia, ¿no? Llegaron con osteotomía hasta el tercio apical del diente. Se produjo un sangrado, una hemorragia tremenda. El profesor en su desesperación metió el botador más abajo, aumentó la hemorragia. El chico, el paciente, quedó finalmente con una parestesia durante un año más o menos y ya después desapareció, ¿no? Pero el tema es aquí que hubo una lesión del dentario inferior, por eso es que la radiografía postoperatoria muestra que el techo del conducto dentario en este trayecto está ausente, ¿no? Lo corroboraré o lo verificaríamos mejor con una tomografía, ¿no? El día sábado estamos empezando un curso de 4 semanas, perdón, de 2 meses, 2 meses, ¿no? De 2 meses sobre la extracción de terceros molares y dientes retenidos, ¿no? El objetivo de este curso clínico, presencial, ¿no? Todos los días sábados, el día sábado es el que más se presta para las cirugías, el paciente está más dispuesto a colaborar o a atenderse porque descansa el fin de semana, ¿no? Es para mí uno de los días quirúrgicos por excelencia, viernes y sábado, nunca me falta trabajo, ¿no? A veces me quiero ir temprano al consultorio el día viernes y no puedo porque hay mucho trabajo, pero así es, bueno, no hay que quejarse de trabajo, hay que agradecer. Por eso los invito a nuestro curso sobre extracción de terceros molares y dientes retenidos. Este sábado empieza de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Todavía tenemos algunas vacantes que nos quedan porque no queremos que haya un tumulto, sino que aprendan, ¿no? Y en este curso lo que vamos a hacer es no solamente a compartir experiencias técnicas quirúrgicas distintas para la extracción de los terceros molares, sino también de otros dientes retenidos, como son, por ejemplo, los caninos, que es para mí la verdad es más complicado extraer un canino que extraer ¿cómo se llama? Que extraer un tercer molar cuando está indicado, lógicamente, quien indica es el ortodoncista, extraer un premolar inferior retenido, extraer un mesiodens, extraer cualquier diente retenido. Ese es el tema central para nuestro curso que empieza este sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Si quieren informes, si desean informes, nos pueden dejar también amablemente su teléfono en el chat y mañana la señorita Eliana Ramírez, nuestra coordinadora general de la escuela, del centro de capacitación, se va a comunicar con ustedes, ¿no? Para coordinar, ojalá los tengamos en este bonito curso, que dicho sea de paso, yo he dictado curso de cirugía bucal en general, curso de cera molar, es la primera vez en 30 años, 30 y tantos años, que voy a dictar un curso sobre dientes retenidos en general, ¿no? Entonces, el material hay un montón, ¿no? Va a haber bastante oportunidad también de que lleven su paciente y puedan operar sus propios casos en la sala quirúrgica que tenemos listas para ustedes, ¿no? En el lado izquierdo, aprovechando el comentario del doctor Harold Agurto, ¿no? Vemos aquí que el diente está casi invertido, pero el espacio periodontal, mira Harold, ¿ves lo que tú dices? El espacio periodontal está conservado. Y también el techo del conducto dental inferior está conservado. No necesito una tomografía para darme cuenta que la extracción no va a no va a tener mayores contratiempos, ¿no? Y efectivamente, este es Gerardo, entonces, no es otro. Entonces, Gerardo, por ejemplo, vemos en la radiografía de la derecha la ausencia de espacio periodontal en una parte del diente, ¿no? En este caso, en el caso de Gerardo, yo no tenía este conocimiento, esta clasificación de Kepler a mi disposición, ¿no? Entonces, no me lo habían enseñado tampoco, no me habían dicho esas características, y simplemente
Tuve mucha precaución para estar el diente y felizmente me acompañó el santo de mi devoción y no hubo ningún problema, ¿no? Como decían los alumnos de Villarreal, dice, Dios es villarrealino y no pasa nada, ¿no? Pero tampoco uno desea así las cosas, ¿no? El hecho es que felizmente no hubo ningún contratiempo, pero estuve jugando a la ruleta rusa cuando revisé este caso, ¿no? Y años más adelante, ya prácticamente yo uso tomografía de manera regular del año 1999, ¿no? Hace pocos 24 años, no sé, los años se pasan volando, cuando tengo alguna sospecha de la cercanía del conducto dentario inferior, ¿no? Yo recuerdo una vez, saliéndome del tema, vino a la consulta un chico, un niñito de 10 11 años, que tenía un mesiodens arriba, ¿no? Y en ese entonces no era común indicar la tomografía, y le indiqué, fue con los dos papás, ¿no? Y yo le indiqué, le dije, señores, papá, mamá, es necesario tomarle una tomografía para ver si el mesiodens está por vestibular o por palatino. La mamá me entendió, me dijo, ya, doctor, haremos el esfuerzo, porque en ese tiempo era un poco costoso, ¿no? La verdad, un gran esfuerzo tomarse una tomografía. Y el papá al contrario, ¿no? El papá me dijo, pero doctor, será necesario, mire usted que por acá, señor, le dije, no se preocupe, si usted desea, no se tome la tomografía, y el día de la cirugía yo le hago una perforación por adelante a su niño. Y si no le encuentro, le hago un hueco por atrás. ¿Qué le parece? No, doctor, no siga. ¿Dónde me tengo que tomar la tomografía? ¿No? O sea, el señor entendió un poco a la mala que la tomografía es un gran aliado, ¿no? En estos tiempos ya no es difícil, ¿no? Hacerle entender al paciente, más bien el paciente mismo dice, sí, doctor, ¿y por qué no me tomo una tomografía? ¿No? Excelente, tómese la tomografía, ¿no? No hay ningún problema. En este caso vemos la panorámica, ¿no? Bueno, la vista es la 3D, ¿no? Este es el caso, no está la panorámica. En el lado, la pieza 4.8 está angulada, pero se ve que no, que ahí está conservado el techo del conducto. En el otro lado hay sospecha, en la pieza 3.8, sospecha de cercanía con el conducto dentario inferior. Y vemos primero el corte 3D, donde nos muestra un bonito trayecto del conducto dentario inferior. Aparentemente está correcto. En la tomografía, en el corte sagital del lado derecho, lo que está encima de mi cabeza, vemos que con mucho ojo de lince, con ojo clínico, el techo del conducto dentario inferior está conservado. Entonces quiere decir que hay una buena cortical en el ápice del tercer molar. Y lógicamente, ya hablaremos el día sábado en el curso, o a partir del sábado en el curso, la técnica quirúrgica adecuada para extraer este diente, alejándonos del riesgo de tener que extraer el molar y lesionar accidentalmente el nervio dentario inferior. Este es un corte tomográfico coronal, ¿no? Este es coronal, y la flecha está señalando el lado lingual, ¿no? Donde se encuentra en este caso el conducto dentario inferior. Entonces la tomografía es, yo diría, infalible en la mayoría de los casos. Y en el lado derecho, en la pieza 4.8 del mismo paciente, vemos en el corte coronal nítidamente el conducto dentario inferior y hay una buena cortical que lo separa de la raíz del diente, ¿no? Y con esta certeza se hizo la extracción dental, ¿no? Sin ningún contratiempo. En el caso de Freddy, también había la sospecha, este corte axial, ¿no? Muy bonito, nos muestra la inclinación, el eje axial, ¿no? El eje axial distomecial, ¿no? Sería el distomecial del tercer molar, para darnos una idea de hacia dónde vamos a apalancar el tercer molar, ¿no? Y aquí en el lado derecho el corte sagital, que muestra, en este caso, una cercanía, pero hay un techo del conducto, porque tiene que estar de todas maneras adyacente, porque tiene que irrigarlo y nutrirlo, pero no es una gran relación, ¿no? Ahora los cortes en Blue Sky, los que manejan Blue Sky, lo van a ver nítidamente, van a ver nítidamente la localización y distribución del conducto dentario inferior en su programa Blue Sky, ¿no? Este es otro caso donde también se ve que el conducto está hacia abajo y hacia la zona lingual, ¿no? Entonces podemos hacer la cirugía, como se ve acá, sin ningún contratiempo. En este otro caso también vamos a desarrollar este caso, como muchos otros casos, a partir del día sábado, sobre dientes retenidos. Vemos esta molar que trató de ser salvada por un doctor, está muy bien, ¿no? Lo que no pensó es en lo que había abajo. Trató de salvar el diente, no dio resultado, y el diente infectado, la molar infectada, terminó infectando todo el capuchón pericoronario de los molares inferiores. Cuando yo conocí
a este paciente ya tenía parestesia, ¿no? Porque la infección se había desarrollado en toda esa zona anatómica. Le pedí una tomografía, como se ve abajo, una tomografía, este es del año 2001. Me hicieron estas reconstrucciones. El de arriba es un corte más cercano a la tabla lingual, el del medio es un corte en el espesor del hueso, el medular, y el corte inferior es el corte que se encuentra más hacia la tabla vestibular, ¿no? En otras palabras, estos dientes retenidos, supernumerarios gemelos, se encontraban más próximos a la zona vestibular que a la zona lingual. ¿Y cuál es lo curioso? Lo curioso es que en la mayoría de los casos, los dientes retenidos, los premolares retenidos se encuentran hacia el lingual y no vestibular. Si yo me dejo llevar por la estadística, hubiera cometido un grave error, ¿no? Y en ese tiempo, la tecnología digital no estaba tan avanzada como ahora. Ustedes ven acá abajo a la derecha, este corte que está casi encima de mi cabeza, el radiólogo me echa un puntito, me marca un puntito. El puntito está marcando la parte interna del conducto dentario, ¿no? O sea, no es ahora que como ahora que lo ponen de colores, ¿no? En ese tiempo era muy difuso, ¿no? Entonces había que tener un poco de imaginación, esta es la parte clínica, ¿no? Es un paciente que lo operé en sala de operaciones, ¿no? Porque el riesgo de fractura mandibular era muy alto, ¿no? Esa fue la razón. Entonces vemos diferentes momentos de la cirugía y arriba la flecha me está marcando, indicando que ahí está el nervio mentoniano, ¿no? El solo hecho de verlo, el solo hecho de tocarlo para mirarlo, va a producir necesariamente una parestesia, o sea, va a agravar el problema que el paciente tiene. O sea, no se trata de decir, a ver, doctor, quiero ver, yo toda la mancha quiere ver. Y cuando toda la mancha tiene que ver, finalmente el paciente termina con una seria parestesia. Abajo vemos ya la osteotomía vestibular, porque los dientes están muy cerca del lado vestibular. Y en la foto de la derecha, cuando falta extraer el último diente que se encuentra aquí abajo, que fue el más complicado. Miren ustedes la panorámica, muestra este tercer molar en posición ligeramente distrangulado y parecería como que tiene solo dos raíces, ¿no? Viéndolo con mucho cuidado. Sin embargo, esta pieza tenía cuatro raíces, para que vean cuán limitado es el estudio panorámico. En ese otro caso también me parecería que la pieza tiene las raíces fusionadas, es decir, al final es una sola raíz, pero más bien tiene la pose de alguien que está sentado cruzando las piernas, ¿no? Algo que se me pudo complicar, que felizmente no sucedió, se pudo haber roto un ápice fácilmente. Tiene el ápice bífido también. Bueno, son fotos de recuerdo en el año 1900, este es año 90, ¿no? Cuando trabajé en la ciudad del Cusco, un bonito recuerdo, bajo con mi esposa, la doctora Carmen Plasencia. Ese es en el colegio ontológico, ¿no? La felicidad a la dueña y al lado de nuestro pequeño gigante que ya está casi de mi tamaño, ¿no? Este es otro caso en el que vemos también la superposición del conducto dental inferior y el tercer molar. Tanto la panorámica como la periapical me muestran que no existe techo del conducto, lo que mencionó en el chat el doctor Harold. El espacio periodontal del tercer molar, en la parte baja y distal, no se nota claramente. Como en ese entonces yo no tenía el conocimiento ni la experiencia que tengo ahora, han pasado más de 25 años desde este caso, ¿no? Lo atendí en el consultorio, de ahí planifiqué la cirugía, ¿no? Y le hicimos toda la secuencia fotográfica del caso, ¿no? Algunas de las fotos más bonitas, ¿no? Arriba a la izquierda, el momento en el cual se ve la exposición de la corona y una parte de la raíz, ¿no? Arriba a la derecha, vemos que el diente ya está sin corona porque le hice una odontosección hasta ahí bestial. Y en la foto de arriba a la derecha es justo el momento en el que hago palanca con el botador para extraer la raíz. En ese momento se abrió el caño, el caño lleno de sangre, ¿no? Había roto la vena dentaria inferior. Hasta ese entonces no había tenido una hemorragia tan severa, había tenido hemorragias más pequeñas. Ponía la gasa y la gasa se mojaba. Ponía varias gasas, aspirada y la cantidad de sangre que salía era mayor que lo que yo podía aspirar con el aspirador. Entonces, imagínense, ¿no? Estando en el consultorio. Lo que se me ocurrió fue coger un montón de gasas, como 8 o 10 gasas, y las comencé a empaquetar uno por uno rápidamente, ¿no? A taponer. Y solo así logré cohibir la hemorragia. Desde esa fecha hasta ahora, tengo la costumbre
de hacer preparar unas mechas de gasa de unos 15 a 20 centímetros de largo, que las tengo guardadas en un tambor de gasa que casi nunca lo utilizo. Las únicas veces que lo utilizo es cuando se produce la hemorragia. Entonces le meto la mecha de gasa para cohibir la hemorragia, ¿no? Por eso es importante, muy importantísimo, leer la radiografía, ¿ya? Entonces yo sé que a ustedes ya no les va a ocurrir lo que me ocurre a mí, ¿no? Y ni tampoco espero que a nadie le ocurra. En ese momento uno se desespera, ¿no? Ya se ve con el traje a rayas, a veces, inclusive ahorita le entra un shock hipovolémico al paciente y una piensa lo peor, ¿no? Entonces, con calma, con serenidad, cogen su mecha de gasa, la empaquetan como si fuera un acordeón, ¿no? Y la empaquetan a la fuerza, a la mala, porque es la única manera en que van a poder cohibir una hemorragia como es, ¿no? Seguimos avanzando, miren, esto es una superposición. El espacio periodontal de la corona está intacto. Acá se ve la radiografía, perdón, la foto del diente extraído. Como curiosidad, la panorámica nos muestra, ¿no? Nos está mostrando aparentemente una sola raíz, pero la realidad es que hubo dos raíces. Nuevamente, la panorámica es muy limitada, ¿no? Tiene muchas limitaciones. Vemos acá también una superposición, esta es una superposición, ahí el espacio periodontal está conservado, superposición del conducto dentario inferior con el tercer molar, ¿no? Acá hay sospecha, pero el espacio periodontal está conservado. Si hace la extracción, tampoco hubo ningún problema. Aquí este es un caso diferente, ¿no? Este es un paciente al cual iniciaron la manipulación, hicieron el intento de extraer ese premolar retenido. Lo buscaron por vestibular, aparentemente lo vieron, comenzó una hemorragia que no supieron de dónde era, con mucha prudencia lo suturaron y después me mandaron al paciente, ¿no? Entonces, en ese entonces le pedí una tomografía, ¿no? Porque está muy cerca voy a retroceder, está muy cerca no del dentario, sino del conducto, el conducto mentoniano, ¿no? Tengo el riesgo de lesionar el mentoniano. Si lesiono la arteria, la vena es pequeñísima, no creo que haya mucho problema. De todas maneras es un mal rato, pero no va a pasar más que eso, ¿no? Un mal rato. Pero, pero, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Richard Morón, también un gusto desde la ciudad de Trujillo. Eh, entonces decía justamente que en este caso quería evitar la lesión o quería evitar lesionar el mentoniano, ¿no? Voy avanzando un poco en las imágenes, ¿no? Y acá a la derecha, encima de mi cabeza, vemos que las raíces, ¿no? Que no tenía una raíz, sino habían dos raíces en forma de tenaza, pero felizmente, voy a señalar con el puntero, aquí está el conducto mentoniano hacia el lado lingual, este es el lado lingual. El diente efectivamente estaba por vestibular, el riesgo de lesionar el mentoniano era bajo, pero lo que a mí me llamaba la atención era la forma de la raíz. Dije, al momento de hacer la osteotomía, puedo lesionar el mentoniano, a menos que sea imprescindible, yo preferiría no tocarlo, ¿no? Y esa fue la conclusión de la especulación teórica a partir de este caso, y el diente no lo extraje, simplemente lo dejé ahí con la recomendación de que en este caso estaba alejado de las raíces de los dientes, ¿no? Eso también parece que está cerca del ápice del canino, era una superposición. Les decía, ¿no? Estos casos los vamos a tratar en el curso, vamos a hacer una clase exclusiva de primer y segundo molar retenido. Yo tengo mucha preocupación, ¿no? Me preocupo mucho, veo mucho la tomografía cuando tengo que hacer estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el diente está muy bajo. Tengo que localizar dónde está el conducto dental inferior, que es el tema de hoy, y también tengo que tener mucho cuidado al momento de apalancar, porque el hueso va a quedar debilitado y podría producirse una fractura en la mandíbula, que ya no es parte de este curso, pero sí del curso del día sábado, ¿no? Entonces la tomografía aquí ya estamos en tiempos modernos, más actuales, ya viene pintado, ¿no? Viene el trayecto pintado por el radiólogo, pero ojo, es lo que el radiólogo dice. Los que manejamos Blue Sky, el programa Blue Sky, ¿no? Hacemos el trazado, hacemos el trayecto del conducto dental inferior, ¿no? Yo tenía una grata experiencia en tiempos de pandemia, cuando hicimos el curso, cuando estábamos haciendo el curso en forma virtual, ¿no? Desafortunadamente lo virtual no reemplaza lo presencial, pero les encargué a mis alumnos de pregrado, de cuarto año, me acuerdo,
como tarea, le mandé un tutorial de cómo localizar el conducto dentario inferior con el programa Blue Sky que les enseñé en las cosas básicas. Y lo maravilloso fue que estos chicos que están en otra velocidad y otra generación, pues hicieron la identificación del trayecto del conducto dentario inferior con su callado, con conductos accesorios, una cosa espectacular, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la demostración de ese trabajo de los muchachos? Que no es difícil hacer identificar el trayecto del conducto dentario inferior, pero es diferente cuando el radiólogo con toda la experiencia que tiene, ¿no? Lo hace, a que nosotros con, con, el, con la responsabilidad adicional de tener que responder al paciente, hagamos la identificación del trayecto. A nosotros nos sale mejor, porque nosotros somos los que vamos a hacer la cirugía y no vamos a perder ningún milímetro en el trayecto y lo vamos a hacer de manera más exacta. Claro, hay que practicar, ¿no? Pero yo creo que eso es muy, pero muy importante. Entonces, también le vamos a enseñar dentro del curso que empieza el día sábado cómo utilizar el programa Blue Sky para identificar, para hacer el trazado del conducto, el trayecto del conducto dentario inferior, que no es nada del otro mundo, pero que demanda un poco de tiempo en su capacitación. Entonces, este es en macro, el diente que les mencioné hace un rato, que simple y llanamente el conducto dentario estuvo pasando por acá. Pero como yo no tenía el conocimiento que ahora comparto con ustedes, tuve la suerte de que la parestesia que se produjo fue solamente un tiempo, ¿no? Este es un caso de la universidad, ¿no? La Universidad de Villarreal, ¿no? El paciente vino porque habían intentado extraer el odontoma y el tercer molar y no lo pudieron hacer, ¿no? Fue una cosa así. Cuando ya hay manipulación de alguien, ¿no? Ya eso amerita o justifica tener que meter la mano, como se dice, tener que resolver el problema. Porque ese paciente podría vivir toda su vida con ese diente y no va a pasar absolutamente nada. El resumen de este caso es, miren ustedes lo siguiente, trayecto del conducto dentario inferior, aquí en la panorámica, desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Y aquí en la tomografía, en el corte coronal, o sea, sería transversal, sería frontal, ¿no? Vemos que el conducto está pasando exactamente en la furca. Aquí en la panorámica vemos que la raíz es mesial y es distal. Aquí en la tomografía vemos que la raíz no es mesial y distal, es lingual y es vestibular. La pregunta ¿es vestibular y lingual o es, como dice la tomografía, o es mesial y distal como dice la panorámica? Ahí está el diente extraído. Eran 4 raíces. Eran 2 vestibulares y eran dos linguales, ¿no? O si quieren, 2 distales y 2 mesiales, es lo mismo, ¿no? El hecho es que nos preparamos en ese entonces para la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Para la lesión vascular, le avisamos al paciente, hicimos firmar el consentimiento informado que podría ocurrir una lesión neural. Ni hubo lesión vascular, ni hubo lesión neural, ¿no? De ahí salió la broma que, así como dice, Dios es peruano, no, ahora Dios es villarrealino, no ocurrió nada en la universidad, ¿no? Pero pudo haber ocurrido, pero ya estábamos preparados. Entonces, es otro momento, un momento totalmente diferente. Ahí fue cuando conocimos el artículo, cuando conocí el artículo de Kepler, ¿no? Esta es la señora Carmen, ¿no? Es uno de los últimos casos. La señora Carmen viene con una infección pericoronal, una pericoronitis aguda de la pieza 4.8, desesperada con su panorámica. Entonces le digo, señora Carmen, yo veo superposición del conducto dentario con el tercer molar. Yo no puedo extraer el diente. Doctor, sáquenmela, me duele. Le voy a pedir una tomografía. Ya, doctor, pero después me la saca. Vamos a ver. Le tomo la tomografía, ¿no? Acá se ve el corte sagital arriba, ¿no? La molar que está por algún lado, está cortando la molar, ¿no? Y aquí en el corte coronal, este de aquí del medio, donde está mi puntero, se ve con mucha dificultad, porque no es una buena tomografía, estamos hablando, este es del año 2006 más o menos, 2005, 2006. Vemos las 2 raíces en forma de tenaza, ¿no? Y un agujero al medio. Y le digo, señora Carmen, si hacemos la extracción de la molar, casi seguro que se va a producir una lesión neural y va a quedar anestesiado el labio para toda su vida. Ya, doctor. La mediqué, a los 2, 3 meses vino el doctor, me dice, no aguanto el dolor. Doctor, le firmo donde sea, sáqueme la molar. Y se les traje. El resultado fue esto que está acá. ¿Eh? La radiografía no es la de la paciente, es solamente para recordar que esta paciente tenía
dos conductos dentarios, uno superior y uno inferior. Rompí el nervio dentario superior. Pese a ello, pese a que le quedó el inferior, la paciente quedó con parestesia, ¿no? Seguramente el superior era el que terminaba en el mentoniano, ¿no? Debe haber sucedido eso, ¿no? Esa es una posible explicación del caso. El hecho es que la señora quedó para toda su vida con una parestesia, no con una anestesia, sino con una parestesia. Entonces, la desviación del canal dentario, hemos mostrado muchos artículos al principio, es otro más, ¿no? Es una clasificación más, no vamos a detenernos en esto. Diferentes características, ¿no? Pérdida de la corticalización del canal dentario, el conducto se refiere. Lo mismo que hemos visto en la clasificación de Kepler, ¿no? Interrupción de la línea blanca del techo del conducto, desviación del canal, oscurecimiento, o sea, borramiento de la raíz dental, etcétera, ¿no? Y para terminar, una idea importante, ¿no? Este es un artículo de Kuhn, así como Kepler, ¿no? Kuhn tenía el deber, la obligación, o tiene el deber, porque todavía sigue trabajando, de, de tomar una periapical, una panorámica y una tomografía a todos sus pacientes a quienes les trae el tercer molar inferior, ¿no? Entonces, él separó los pacientes que durante su vida profesional había verificado que se había producido una lesión vascular o una lesión neural del dentario inferior, ¿no? Llamémosle arteria, vena o nervio. Y esos casos positivos, ¿no? Positivos de accidente del van dentario inferior, lo que hizo fue separar su panorámica, su periapical y su tomografía. Sabiendo que hubo necesariamente lesión del dentario inferior de cualquiera de los tres elementos de la arteria nerviovena, primero evaluó la tomografía y la panorámica y encontró una correlación con la clínica solo en el 53% de sus pacientes. Ojo, solo el 53% de los pacientes. Es decir, en solo el 53% de los pacientes en quienes vio la tomografía y la panorámica encontró lo que después ocurrió en la clínica, ¿no? El daño neural o la lesión vascular. Cuando comparó la panorámica y la tomografía, perdón, y la periapical, solo encontró un 4% de correspondencia. Nada. Y cuando comparó los hallazgos de la panorámica y la periapical, solo en un 11% encontró esa correlación con la clínica, ¿no? En pocas palabras, la mejor combinación es la tomografía y la panorámica, ¿no? Doctor, ¿y tengo que tomar tomografía y panorámica? No, porque ahora en muchos equipos la reconstrucción panorámica es muy adecuada, ¿no? No siempre, pero es muy adecuada, ¿no? Conclusión, no nos podemos conformar con la periapical, la radiografía periapical para extraer un tercer molar retenido, ¿no? Felizmente, en la mayoría de casuísticas, esta es una de ellas, no digo que necesariamente va a suceder aquí en el Perú, pero felizmente la parestesia del nervio lingual, del nervio dental inferior, es poco frecuente, ¿no? Es rara, ¿no? Poco frecuente. Pero cuando nos toca, ¿no? Entonces, como conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? No se olviden, la regla número 1, la tomografía siempre es una posibilidad diagnóstica, ¿no? Regla número 2, la panorámica solamente es una visión general de los maxilares. Y tercer lugar, exijan el informe radiográfico a su radiólogo, exijan, ¿no? Ustedes no van a pagar el informe, lo va a pagar el paciente, pero duerman tranquilos, ¿no? Creo que es una recomendación muy, pero muy sana, ¿no? Perdón, me olvidé de algo. Entonces no se olviden, para reiterarles la invitación para el día sábado, ¿no? Que empezamos este curso de 2 meses, de 10 a 1, todos los sábados, sobre, no, bueno, esto no es la diapositiva, sobre extracción de terceros molares y otros dientes retenidos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a partir del día sábado. No sé si existe alguna pregunta, ¿no? No, no tienes por qué dejarlo, al contrario. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿No? Realmente me ha gustado conversar con ustedes. Yo creo que 2 o 3 nomás han salido de la clase. El resto se ha mantenido atento. Quiere decir que el tema ha estado interesante. Quiere decir que el profesor ha satisfecho en alguna medida
la expectativa de ustedes, ¿no? Y eso a mí me agrada de sobremanera, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, entonces vuelvo a reiterarles, hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Los esperamos el día sábado en el curso y además también, como repito, nuevamente si alguien desea el libro, anote, tendría unos segundos para poder anotar su teléfono y con el mayor de los usos. Es una pregunta, un comentario del doctor William, ¿cómo está William Rivera? El doctor William Rivera dice, vamos a responder la pregunta de William. La gasa que se usa en caso de sangrado profuso se pone sola o con iodoforma o una sustancia. Buena pregunta, William. Cuando se produce el sangrado, se coloca una gasa seca, ¿no? Para cohibir la hemorragia. Ese mismo momento, ustedes retiran la gasa porque la gasa está sucia y la reemplazan por una nueva. En ese momento hay un poquito de sangrado nuevamente, pero se la deja. Si ustedes le dejan una gasa seca, ya durante varios días, esa es otra cosa. Con la sangre, lo que va a ocurrir es que la gasa se va a adherir, se va a pegar a las paredes del hueso. Y el día que le quieran cambiar la gasa, porque la gasa hay que cambiarla, la gasa es un material orgánico que se putrefacta, lo que va a ocurrir es que van a arrancar el coágulo. Entonces, el comentario de William es importantísimo, gracias a William por la pregunta, porque es necesario embadurnar la gasa con algún tipo de cemento quirúrgico. El cemento quirúrgico va a hacer que cuando éste se endurezca, haga una masa sólida con la gasa y al momento de retirar, se despegue con mayor facilidad, ¿no? Eh, eh, no les recomiendo que la embadurnen con bálsamo del Perú al principio, porque el bálsamo del Perú más bien es una sustancia que favorece la angiogénesis, por tanto va a aumentar la posibilidad de sangrado. El iodoformo, que ya no lo están vendiendo en la farmacia universal, si de repente en algún momento lo vuelvan a vender, ¿no? Puede utilizar el óxido de zinc eugenol, también es bastante bueno. El eugenol es astringente, va a producir de repente una quemadura química, pero va a cohibir, ayudar a cohibir también la hemorragia secundaria que puede ocurrir, ¿no? Entonces, como respuesta general al comentario del doctor William Rivera, la gasa la que vamos a dejar, ¿no? La que vamos a dejar en la boca, tiene que estar embadurnada con alguna sustancia para evitar que se pegue, ¿no? Con la sangre se pegue a las paredes del alveolo o del lecho quirúrgico y después vuelva nuevamente la hemorragia, ¿no? Y los alcances del núcleo CMP, a que se refiere en un comentario, es porque el núcleo CMP, fuerte y el simple, lo que hacen es favorecer la regeneración de la vaina de mielina, ¿no? Porque no existe ningún medicamento que ayude a la regeneración del nervio, ¿no? Solamente de la vaina de mielina. Eso les puede ayudar significativamente, o al paciente le va a ayudar, si es que en caso existe una, este, una lesión neural, ¿no? Bueno, la parálisis irreversible, dice doctor, la pregunta de Yanina, si hay parestesia irreversible, dice, o se puede dar un medicamento, las vitaminas es un caramelo, es un placebo, el núcleo CMP, o el uso del láser blando, o sea, soft láser, se recomienda, o acupuntura si tienen ese conocimiento, ¿no? Si hay hemorragia, ¿qué coagulante utilizar? Ninguno, porque la lesión de los vasos sanguíneos no se cohíbe con ninguna sustancia mágica, ¿no? O sea, a veces escuchamos por ahí que alguien da la solución mágica, ponle la esponjita de no sé qué, eso es caramelo, ¿no? Lo único que cohíbe la hemorragia de la arteria o la vena dental inferior es el taponamiento con una gasa inmensa, con una mecha. ¿Y por qué una mecha y no estampillas de gasa? Porque en la desesperación nos podemos olvidar cuántas gasas en estampilla hemos puesto, y si queda una gasa ahí, se va a putrefactar y el paciente puede terminar con una seria infección, ¿no? Y eso va a ser peor, el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Para mayores detalles, ¿no? Porque vamos a tener también una clase especial exclusivamente sobre lesiones neurales y su manejo, los invito nuevamente al curso. Acá dice, la doctora Yesenia, respecto al periobón, es un cemento quirúrgico. Sí, sí, es un cemento quirúrgico que no tiene eugenol, es un cemento periodontal que puede utilizarse, ¿no? Y también, como dice acá el doctor, uno de los doctores, uno de los asistentes, después de la extracción de un tercer molar puede ocurrir una comunicación bucocelular, aunque escapa un poco al tema, pero sí, nadie está libre de tener complicaciones. Siempre hay la posibilidad de complicaciones. Y la mayoría de preguntas restantes giran en torno a lo mismo, al manejo de la hemorragia, al manejo de la parestesia,
el uso de algunos fármacos para poder cohibir la hemorragia, pero en realidad no existe, como repito, fármaco que pueda cohibir una hemorragia de este tipo, ¿no? En cuanto al Dolnic de 30 miligramos, se refiere al Dolnic como analgésico, ¿no? Eso es claro, pero sí, 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 es como analgésico, ¿no? Hay varias vías, ¿no? En cuanto a medicación también un tema interesante, el tema de manejo de antibióticos, el tema de analgésicos y antiinflamatorios, pero eso no apunta, eso no mejora absolutamente en nada si la pregunta va dirigida al tema del manejo de la lesión neural, ¿no? Bueno, el resto de preguntas creo que se responden, ya se han sido respondidas. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por el tiempo dispuesto. Esta clase ha sido pasada, está siendo pasada o ser pasada también por YouTube Live, de tal manera que ahí también va a estar disponible. Y le vamos a pasar de todas maneras el enlace para si alguno de ustedes desea volver a escuchar o repasar estas cosas que realmente son importantes en nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, que tengan una linda noche, un buen fin de semana, que tengan muchos pacientes la próxima semana y estamos en contacto siempre o en ese teléfono 951-78-79-866, ¿no? O mi teléfono personal, el 999-666-709. Saben ustedes que siempre estoy al teléfono al tanto para responderles el WhatsApp o directamente como amigos, ¿no? Que tengan una bonita noche y nos estamos viendo.